Bienvenidos a Salud para Todo, este espacio en el que nos preocupamos por su bienestar y el de los suyos. Para mí es un gusto saludarlos, soy Maya Velosa, complacida de estar con ustedes, de acompañarlos en esta oportunidad para hablar de un tema muy importante. Antes de contarles de qué se trata, quiero invitarlos a que nos sigan en las redes sociales. Teleamiga está en la era digital y por eso queremos que usted se una a nosotros, a nuestra comunidad en redes sociales. En Instagram estamos como @teleamigatv, también en YouTube, ahí usted puede buscarnos en la aplicación, en la campanita, nos busca también en la lupita y pone canal Teleamiga, se suscribe y activa así la campanita para que le lleguen primero las notificaciones y se entere cuando salen cada uno de nuestros contenidos. También puede seguir nuestra señal en vivo las 24 horas en www.teleamiga.tv. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es el cuidado de la voz. Un tema que me apasiona profundamente, yo también trabajo con mi voz y es muy importante cuidarla, yo soy consciente de eso, incluso cometo muchos errores, pero es importantísimo que ustedes en casa también sepan que este aparato es muy importante y hay que cuidarlo, incluso hay personas que viven de la voz, los cantantes, las personas, los artistas. Entonces, hoy vamos a hablar con una experta en la materia, con una persona que nos va a enseñar cómo cuidar nuestra voz. Se trata de Olga González Peña, ella es fonoaudióloga y le doy la bienvenida. Qué salud para todos, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Maya. Gracias por la invitación, encantada de estar con todos ustedes. Bueno, no, nosotros realmente nos complace que nuestros especialistas saquen ese espacio allí en sus agendas, que a veces siempre están llenas, para venir a compartir con nosotros este tiempo, esta hora en la que hablamos de salud y de bienestar. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la voz, yo lo dije a grosso modo, pero quisiera que fueses tú también que nos explicaras un poco cómo está compuesta esa estructura que compone nuestra garganta, nuestra voz, cómo trabaja. Ok, bueno, para hablar de voz hay que hablar de todas las estructuras, ¿sí? Entonces, nosotros al producir la voz necesitamos primero estructuras orales, estructuras nasales, que son las que nos ayudan en la resonancia de nuestra voz, estructuras laríngeas, estructuras que tienen mucho que ver con la respiración, como los pulmones y el diafragma. Al nosotros producir la voz, primero debemos inspirar, que es tomar aire. Entonces ese aire llega a nuestros pulmones, el diafragma se expande un poquito, es cuando la barriguita se nos crece un poquito. Ajá. Y al expirar, es decir, al botar ese aire, entonces el aire que viene desde nuestros pulmones choca con los pliegues laringeos o pliegues vocales y al hacer ese choque, inmediatamente hay una producción de voz, ¿sí? Entonces, a nosotros al producir sonidos, al producir de pronto las vocales o fonemas, lo decimos desde la fonoaudiología, es cuando se produce la voz. Entonces, hay muchas estructuras que intervienen en esa producción. A grosso modo, esas son básicamente las estructuras que nos ayudan, los labios, la lengua, para darle una sonoridad a nuestra voz y una modificación en cada una de ellas. Muy bien. Tengo una pregunta justamente desde que somos pequeños. ¿Cómo aprendemos a mandar esos sonidos? Desde que un bebé está pronunciando sus primeras palabras, ¿podemos empezar a educar su voz? Digamos, podríamos hacer trabajos allí, porque a veces los padres no solo quieren que hable, pero no le enseñan de pronto a cuidar su garganta, que no haga esfuerzos, por lo menos los niños gritan mucho. Entonces, ¿cómo se puede empezar a cuidar la voz desde muy temprana edad? Bueno, es difícil en niños, sí, es difícil por lo que dices que los niños gritan mucho y eso es inherente en ellos. Entonces, desde que empezamos ese proceso de fonación en los niños, desde los 2 meses más o menos que empiezan a balbucear, nosotros podemos comenzar a hablar con ellos y ellos comienzan a imitarnos. Entonces, más que en los niños, debemos hacer esa modificación en nosotros, los papás. De pronto, si hablamos gritando, entonces modular un poquito más la voz y generalmente las niñas hablan como las mamás y los niños como los papás. Entonces, y bueno, hay un rasgo ahí genético. Pero al hablar, tú dices, es como la forma en que se expresa. La forma, exactamente, pero también imita mucho esos rangos vocales, ¿sí? Okay. Los rangos vocales entendidos desde la fonoaudiología y desde tu profesión también. El rango vocal es ese momento en el que comenzamos a hablar, de pronto en el que nos sentimos cómodos hablando.
sin tener que susurrar o tener que gritar. Sí, Entonces claro. son que esas melodías en las que nos sentimos nosotros cómodos. Entonces los niños comienzan a imitar todo eso. Por ejemplo, yo soy costeña, entonces Sí. yo imité desde pequeña a la forma en que mi mamá hablaba. Y generalmente esa forma, acento sale de ahí. el acento, la Claro. forma, el timbre, también tiene mucho que ver en eso, la resonancia, cómo me expreso, tiene mucho que ver, entonces los niños siempre lo hacen por imitación, entonces más que de pronto decirles a ellos que no griten, en nosotros comenzar a modular esa interacción que tenemos con ellos. Claro, además que muchas personas pudieron haber nacido en otra parte del mundo y de repente criarse en una zona en Latinoamérica o en por lo menos la costa, que son muy particulares sus costumbres, su manera de hablar. Es un tema cultural que también es difícil. Más adelante hablamos de los acentos porque es bien difícil neutralizar un acento. Yo hice mucho trabajo de fonoaudiología para poderlo lograr, pero es bien difícil. Cuando tú tienes arraigada la forma de hablar de un país o de una zona, Totalmente. es muy difícil también aprender a neutralizar esto, ¿no? Y en los medios de comunicación pues es muy clave hacerlo. Hablemos también de la respiración, porque la gente no tiene en cuenta que a la hora de hablar es muy importante saber respirar, porque el diafragma también se expande, hace esto. Entonces, ¿por qué es importante la respiración? Y a veces las personas respiran mal. Sí, bueno, para hablar de respiración debemos hablar primero que hay unos tipos respiratorios. Entonces, hay unos tipos respiratorios que son bajos y altos. Pongámoslo desde ese punto porque pues un tipo respiratorio es el tipo abdominal, costodiafragmático, está el tipo de respiratorio axilar o biaxilar o alto. Entonces, para nosotros poder hablar de forma correcta, poder hacer esa proyección vocal, necesitamos controlar nuestra respiración. Okay. A veces cuando estamos nerviosos, cuando hacemos ejercicio, cuando de pronto no sabemos controlarlo, se nos queda la respiración alta. Okay. Entonces, no utilizamos correctamente nuestros pulmones y ese diafragma. ¿Sí? Entonces, cuando la respiración se nos queda acá, comenzamos a hablar y se nos corta las palabras, ¿sí? No terminamos la frase. Entonces, hay muchos ejercicios para nosotros poder respirar correctamente, pero pues a grosso modo, para decirles cómo debe ser nuestra respiración debe ser diafragmática o debe ser también abdominal. ¿Por qué? Porque hay unos músculos que nos ayudan a apoyar nuestra voz, ¿sí? Entonces, dentro de esos músculos está el diafragma, que es ese músculo que está debajo de nuestros pulmones. Entonces, como es un músculo, él tiene que expandirse, él tiene que retraerse, y es el que nos va a dar ese impulso para que la respiración pueda salir y para que nuestra voz y nuestra proyección vocal pueda hacerse de forma correcta. Ese es el famoso apoyo que dicen los cantantes. Exactamente, sí, exactamente. Ajá. Pero entonces cuando hablamos de apoyo vocal, no solamente es el diafragma, hay muchos músculos. Okay. Muchos músculos como los oblicuos abdominales que nos van a ayudar a dar también ese apoyo. Entonces, si de pronto miras un concierto, los cantantes a veces para dar una nota larga o dar una nota aguda, ellos hacen esta posición, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen que apoyarse, porque los músculos es para eso, para poder tener ese apoyo y que la voz pueda salir de forma fluida y pueda salir no forzada, porque si la forzamos hay un ataque glótico fuerte, que es cuando nuestros pliegues vocales se chocan de forma fuerte, ¿sí? Entonces, cuando eso pasa, por ejemplo, lo que acabas de hacer, toser, carraspear, sí. Allí lo que estamos haciendo es un ataque glótico fuerte y es como cuando tú vas corriendo y te chocas con algo, ¿sí? Los pliegues vocales no te van a decir, Maye, te golpeaste. No, pero al final del día vas a tener unos resultados como las disfonías u otros resultados que no van a ser muy buenos para la voz. Eso, digamos que esto es producto de pues un resfriado que tuve recientemente, pero sí es muy común que cometamos errores, incluso cuando tenemos problemas allí como de ese carraspeo, la gente suele hacer muchísimo. Yo lo hago también, es algo inconsciente, no está bien y quiero que la doctora esté aquí para también explicarnos por qué no está bien y qué le pasa a nuestra garganta cuando lo hacemos como muy seguido.
cuando ya es algo que se vuelve costumbre, porque hay personas que lo hacen en la mañana, porque tienen rinitis o porque sufren todo el tiempo de temas de voz. ¿Por qué es malo hacer eso? Ok, es malo porque, por lo que explicaba anteriormente, los pliegues vocales, ellos son sensibles, pero a la vez son fuertes, ¿sí? Ok. Son como una telita que tenemos nosotros, pero y a pesar de ser tan delgados, son fuertes porque nos producen la voz. Sin embargo, nuestros pliegues vocales tienen algunas características, ¿sí? Tienen también toda una masa, tiene músculo. Al lado de hay un músculo que se llama el músculo vocal, ¿sí? Que también se puede fatigar. Entonces, cuando hacemos estos ataques glóticos, que son esos choques fuertes, lo que estamos haciendo es que ellos hagan esto, ¿sí? Ellos generalmente deben hacer esto, ¿sí? Deben vibrar entre ellos, pero cuando hacemos eso, ellos chocan. Entonces no es lo mismo la vibración a un choque. ¿Qué podríamos hacer para no hacer sino otra cosa? Bueno, tragar salivita, ¿sí? Tragar saliva, tomar agua. Tomar agua. De pronto no muy fría tampoco. No, agua al clima, ¿sí? Pues porque el agua fría también lo que va a causar es una sequedad en nuestros pliegues vocales. Y como ellos también tienen una mucosa, necesitan estar hidratados. O sea, en general es bueno el agua. Es buenísima el agua, claro que sí, el agua al clima. Lo que debemos hacer es de pronto si tenemos un dulce a la mano, pero que el dulce no sea mentolado ni tenga cafeína. De pronto un dulce, un caramelo exactamente, que nos va a ayudar a lubricar en el momento. No va a ser todo el tiempo, el agua sí puede ser todo el tiempo, porque el agua es nuestro hidratante natural, ¿sí? Que necesitamos en nuestro cuerpo. Pero pues el dulce, de pronto si no tenemos nada más, un dulcecito de frutas, puede ser, o un caramelo. Entonces, eso es lo que podemos hacer para no atacar fuertemente nuestros pliegues vocales. Hay lugares que son muy ruidosos o momentos en los que pasamos quizás por una construcción, estamos en una fiesta y el volumen está bastante alto. Para poder hablar hay que gritar, ¿sí? Porque en esos momentos pues no es fácil proyectar la voz, que más adelante le vamos a decir la diferencia entre hablar y gritar, ¿no? Y proyectar la voz y gritar. Pero cuando estamos en esos lugares que hay un exceso de volumen, de ruido alrededor, ¿qué sería lo correcto? Porque hay personas que cometen el error de gritar muchísimo. En un concierto es inevitable no gritar, no cantar, porque tú quieres que todo el mundo te escuche. Sí, claro. Tú no cantas para ti, sino que tratas de cantar y que se escuche lo que estás cantando. Entonces al otro día las personas pueden tener resentida su garganta e incluso disfonía al otro día. Y después de una fiesta también sucede mucho. Ok, bueno, lo recomendable es que si estamos en una fiesta, pues no en un concierto porque no nos podemos salir, pero si estamos en una fiesta, salgámonos un poquito y alejémonos del ruido que está a nuestro alrededor para poder tener una conversación con la persona, ¿sí? Si de pronto no podemos hacerlo, como en el caso de un concierto, ahí es indispensable que tengamos conciencia de nuestra voz, ¿sí? Porque a veces no somos conscientes, damos por hecho que nuestra voz es natural, ¿sí? Damos por hecho de que respiramos, pero no es tan simple para todo el mundo. De la misma forma que tú respiras, que hablas, no todo el mundo lo puede hacer. Entonces, primero debemos ser conscientes que debemos utilizar unas estructuras que son las que nos ayudan a hacer esa proyección vocal, ¿sí? Y en esos ambientes ruidosos lo que debemos hacer es una correcta proyección vocal. ¿Cómo la voy a hacer? Debo respirar bien, ¿sí? Debo tomar aire y ser consciente de ello. Tomar aire para que mi voz pueda ser proyectada, no naturalmente como lo estamos haciendo en este momento, sino que pueda extenderse un poquito más. Claro. Entonces, y utilizar bien mis resonadores, mi nariz, mi boca, mis labios, toda la parte de mi cara, ¿sí? Que yo pueda sentir esa vibración para que mi voz pueda salir fluidamente y no pueda forzar y no pueda atacar fuertemente mis pliegues vocales. Perfecto, excelente. Ahí está esa recomendación de nuestra invitada hoy, Olga González Peña, fonoaudióloga de la Subred Sur de Salud, y está con nosotros hoy hablando sobre el cuidado de la voz. Por favor, quédese ahí muy cómodo porque ya regresamos para seguir hablando de este interesante tema aquí en Salud para Todos. Estamos de regreso aquí en Salud para Todos. Hoy estamos hablando del cuidado de nuestra voz. Estamos
con una profesional que nos está explicando y dándonos recomendaciones acerca de este interesante tema, Olga González Peña, quien es fonoaudióloga. Es una profesional, una conocedora, es docente también. Ella es experta en todo el tema de cuidado de la voz, está acompañándonos en nombre también de la subred Sur de Salud. Bueno, Olga, estábamos hablando en el bloque anterior de la respiración. Hablemos también de esas cualidades vocales. ¿Cuáles son para ir una por una y poder desglosar cómo trabaja nuestro aparato? Ok, bueno, hay muchas cualidades vocales, pero hay unas básicas, ¿sí? Que es el volumen, El volumen. la intensidad, Ok. está la resonancia de nuestra voz, está el timbre de nuestra voz. Entonces, Ajá. hablemos de esas cuatro cualidades que son fundamentales y debemos tener en cuenta también al momento de nuestra voz. Como Empecemos decía, con el volumen, sí. listo. Como decía anteriormente, nosotros debemos tener una conciencia en nuestra voz. Regularmente, cuando nosotros hablamos o mandamos un WhatsApp, ¿sí? No nos escuchamos nuestra voz, ¿sí? Sino que simplemente enviamos el WhatsApp y ya. Sería bueno que nosotros como seres individuales tengamos una conciencia en nuestra voz, porque nuestra voz, cada uno es como la huella de cada persona, ¿sí? La voz, tu voz nadie más la tiene. Entonces, tu voz es esa huella dactilar que tiene Maye, que tiene Olga. Entonces, tenemos unas características, por ejemplo, el volumen. Se parecen, pero no son iguales, Pero ¿no? no son iguales. Sí, a mí me han dicho mucho, ay, esta voz es su voz. No, esa no soy yo. Nunca va a ser igual. Sí, si pasa mucho. Y de pronto, si miramos el volumen de la voz, entonces el volumen es qué tan alto puedo llegar yo a hablar, ¿sí? Okay. Sin necesidad de gritar. Entonces, por ejemplo, dentro de mi rango vocal puedo mirar cuál es el volumen que tengo al momento de yo hablar de forma natural. Es decir, qué tanto puedo proyectar mi voz. Eso, yo quiero que hagamos ahí un poquito de énfasis, por favor, en el tema de proyectar la voz y la diferencia con gritar. Pasa mucho en los niños, sobre todo los niños, adolescentes que están en el colegio, cuando les toca exponer. Hay unos que son muy nerviosos, lo digo a modo personal porque me pasaba todo el tiempo. Yo me ponía en blanco absolutamente cada vez que iba a exponer por los nervios. Digamos que mi profesión me ha ayudado a disipar ese tema, pero hay niños que de pronto están viendo esto, los papás saben que sus hijos son así, son tímidos, son temerosos de las risas, de los otros niños, de las críticas, en fin, son poco sensibles y tienden a gritar. Y a veces hay docentes que dicen, por favor habla más duro que no te escucho. Puedes subir la voz y el niño tiende a gritar, no a proyectar la voz. Okay. ¿Cómo podemos hacer para ver esa diferencia y aprender a controlar eso? Proyectar y no gritar. Ok. El grito es una forma de yo maltratar mi voz, ¿sí? Entonces, cuando yo grito y no respiro, cuando yo levanto el volumen de mi voz y no respiro bien, estoy gritando. Y estoy haciendo que mis pliegues vocales trabajen el doble de lo que deben trabajar. Es decir, si yo voy a gritar, entonces ya no hablemos de un grito cuando es consciente, ¿sí? Cuando es consciente y yo utilizo bien todos mis resonadores y mi respiración, estoy proyectando la voz. Entonces, proyectar la voz es alzar el volumen de mi voz de forma consciente, sabiendo de que todas mis estructuras me deben ayudar para yo hacerlo de forma correcta. Y natural. Y natural. Y gritar es cuando mi aire se queda acá y yo levanto el volumen de mi voz. Eso es gritar. Claro, entonces, y hay personas que dicen eso, dicen, no, es que los cantantes sienten que están forzando su garganta y los gallos, los famosos gallos, al cantar salen por eso, porque tú lo estás haciendo desde aquí, no desde el diafragma. Exactamente, entonces cuando yo dejo mi voz, mi respiración alta y la utilizo, entonces siento de que se me cansa la voz, que me está saliendo la voz desde acá y no desde acá. Entonces siempre tengo que saber que mi voz debe salir desde mis pulmones, porque ese aire tiene que salir de allí con fuerza, exactamente. Entonces cuando yo siento que hay una fatiga vocal, estoy gritando. ¿Puede haber algún ejercicio, Doc, aprovecho que está aquí, para que nos enseñes? ¿Algún ejercicio para ver nuestro volumen y no gritar? De pronto algo que se haga a la hora de una clase, por ejemplo, de técnica vocal, o algo que podamos saber para saber que está saliendo del diafragma y que estamos haciendo correctamente. Claro que Alguna vez en alguna clase vi de fonoaudiología que respiramos así.
Ok, y eso levantando los hombros. La gente suele respirar así y eso no está bien, es que hay que respirar sí, claro. inflando Era lo que los hablaba pulmones. anteriormente, que nosotros tenemos varios tipos respiratorios, ¿sí? Entonces, regularmente cuando vamos al médico y el médico nos dice, toma aire, hacemos esto, ¿cierto? Entonces, debemos ser, todo, Sí, sí, todo sí. radica en la conciencia que yo tenga de mis estructuras. Entonces, un ejercicio sencillo, tomar aire, colocar mi mano sobre mi abdomen, ¿sí? Ajá. Entonces, cuando yo lo hago, mi abdomen tiene que levantarse, no mis hombros. Sí, y la sino mi mano abdomen. nos Mi indica que mano me va a está indicar levantando. exactamente que estoy utilizando mi tipo abdominal, mi tipo respiratorio Háganlo en abdominal. casa ustedes. Entonces, debo hacer ¿Cuántas esto. veces, Doc? Antes de iniciar, de pronto, tú que utilizas tu voz frecuentemente, antes de iniciar el programa, tú puedes hacer ejercicios respiratorios. Ese es un ejercicio. Si de pronto no logras hacerlo en una primera instancia, te pones de pie, tomas esta posición, que es mucho más fácil, y comienzas a realizarlo, ¿sí? Y luego ya cuando Ok. tomes esa conciencia puedes realizarlo. Ejercicios de resonancia, buenísimos. Todos los ejercicios que puedes hacer. Esa es la segunda cualidad vocal, ¿no? Esa es la segunda, exactamente. resonancia. Cuéntanos Respiras. qué es. Ok, la resonancia es cómo utilizo mis estructuras para que ellas suenen. ¿Sí? Ok. Entonces, dentro de todas mis Vibren. cavidades, exactamente, puede haber una vibración. Entonces, dentro de todas mis cavidades, las cavidades o los órganos más frecuentes que utilizamos para resonar es la faringe, aunque de pronto tiene como ese aspecto secundario dentro de mi voz, pero la faringe es una de las principales órganos de resonancia. Otro, mi nariz, ¿sí? No todas los fonemas suenan de la misma forma. La M, para producirla, M. la M tengo que producirla para que mi nariz vibre. Claro. Entonces, los labios, entonces cuando nosotros vamos a comenzar a hablar de forma más consciente, a utilizar la voz de forma más consciente, mis cavidades de resonancia tienen que vibrar y yo tengo que sentir que las estoy utilizando en esa vibración. Entonces, por ejemplo, tú cuando vas a pronunciar una R, Sí, la a R eso iba. vibra, ¿sí? La Claro. M también tiene que vibrar en mi nariz, tiene que vibrar en mis mejillas. Entonces, también hay muchos ejercicios para poderlas Hagamos utilizar de uno. forma adecuada. Tomo aire, todo radica en la toma de aire. Tomo aire, Como hacen los bebés. Es así, exactamente, y los niños hacen mucho ese ejercicio. exactamente. Entonces, o tomo aire, eso se llama glissando, ¿sí? Hacer un Ok. glissando que puedes comenzar desde tu rango más bajo, tu voz grave, subir. y subir. ¿Sí? O al revés. Entonces, cuando ya comienzo a hablar, mi voz se va a escuchar más suave, mis labios van a comenzar a tener una mayor sensación de esa voz, relajación de relajación, de poder utilizarlos más fácilmente. Eso también puede ayudar mucho a la vocalización. Claro que sí. Porque, pues ahorita quería preguntarle justamente a las personas que nos pueden pronunciar la R. Ellas tienen un problema en el que hay que enfatizar, pero se puede trabajar, digamos, todo eso Sí, se puede trabajar, sí. porque es un tema también de su lengua, de ese tema vocal. Pero también la vocalización depende mucho de estos ejercicios. Si alguien va a leer alguna lectura, va a ser orador o un speaker, o una personas que hacen oratoria, tienen que hacer estos ejercicios antes porque hablan 1, 2 horas a veces muy seguidas, tienen que tomar mucha agua, eso lo hemos visto, pero también hablan muy pausado y se les entiende absolutamente todo así hablan rápido y es porque tienen ese manejo de la relajación con la resonancia, con esos ejercicios de resonancia. Exactamente. Y mira que dentro de todo lo que acabas de decir, hay un aspecto importante y es los niños que tienen dislalias, ¿sí? Las dislalias no hace parte de la voz, sino Sí. del habla. Del habla. Sí, porque son ya cómo utilizamos nuestras estructuras a nivel motora. Ok. Entonces, y estos ejercicios de resonancia son buenos también para el habla y también para la voz. Entonces, hay muchos ejercicios Se que nos pueden pueden trabajar. ayudar, sí, claro, porque pues todo eso hace parte de la comunicación humana, del lenguaje, del habla, de la voz. Entonces, se pueden realizar. Dentro de esa cavidad de resonancia que tenemos, nosotros también está nuestro pectoral,
¿sí? Y es más frecuente que los hombres sean los que lo utilicen, que siempre tienen esa voz más grave, esa voz de pecho, esa voz Sí. un poquito más baja. Y las mujeres tenemos un poquito la voz más aguda. Eso se ve ¿sí? también en los coros de canto. Exactamente, Los exactamente. hombres Cuando hay tienen esa el tenor clasificación. siempre porque la voz es mucho más grave, pero las mujeres tienen esa capacidad de llegar mucho más alto. Exactamente. Eso tiene mucho que ver con nuestra estructura corporal. ¿Mm? Claro. Entonces, nuestros pliegues vocales en las mujeres son un poquito más delgados que en la de los hombres, en el cuerpo de los hombres. Entonces, ¿cómo utilizar todas esas cavidades de resonancia? Hay muchos ejercicios, ¿sí? Otro ejercicio, Sí, hagamos ejercicios, que eso es muy interesante. puede ser pronunciar una M sin abrir la boca. Entonces, por ejemplo, bajar el mentón, no la cabeza, el mentón. Y sentir que me está vibrando, exactamente. Y eso me va a dar también esa sensación, exactamente, la sensación de que mis pliegues vocales deben también tener esa relajación. ¿Sí? Entonces, y la relajación también es fundamental para nosotros poder proyectar nuestra voz. Porque háganlo en casa. Un cuerpo tensionado nunca va a tener la misma fluidez o la misma proyección vocal a un cuerpo que está sin tensión. Eso es bien importante. Un cuerpo cuando está relajado, cuando ha sido trabajado con ejercicios previos, puede sentir mucho más la capacidad de hablar más tiempo sin cansarse. Exactamente. Porque ellos también se cansan. ¿Sí? Sí. Y las personas también pueden tener, no sé, los artistas, lo hablábamos ahorita antes de iniciar, un artista muy, muy consagrado de nuestra música mexicana como es Vicente Fernández. Tuve la oportunidad de ir a un concierto y este hombre nunca dejó de cantar. Cantó seguido como 5 horas y con ese vozarrón que lo caracterizaba porque es una voz impresionante. Y tuve la oportunidad de hablar con algunos de los miembros de su equipo y decían, él no habla el otro día absolutamente nada. No habla 1 o 2 días, permanece sin hablar para poder descansar. Todo ese tiempo, las 5 horas que duró cantando seguido, las descansa durante los 2 días siguientes. Esto es posible, está bien, digamos, no hablar o cuando se ha tenido mucho esfuerzo, de pronto es eso que hablábamos ahorita, los conciertos que nos dejan sin voz, poder tener al otro día ese descanso de no hablar absolutamente nada para que nuestras cuerdas vocales se relajen. Sí, de hecho, para personas que utilizan su voz de forma profesional, como cantantes, locutores, bueno, deben tener unas adecuadas pautas de higiene vocal, ¿sí? Entonces la higiene vocal es saber utilizar la voz y saber qué ejercicios puedo hacer para la utilización de mi voz, ¿sí? Y no todos los ejercicios le sirven a todas las personas. De acuerdo. ¿Por qué? Porque cada quien debe conocerse a sí mismo y decir, a mí me sirve este ejercicio, el ejercicio que le sirve a Vicente Fernández, sí. no puede que no me sirva a mí, porque mi voz es diferente, mis estructuras corporales son diferentes, entonces todo radica en aprender a conocerme a mí misma. Es importante el reposo vocal, sí es importante, porque cuando utilizamos nuestra voz por muchas horas, por ejemplo los docentes, claro, que vamos de una clase a otra y siempre utilizamos mucho nuestra voz, es importante primero realizar todos mis ejercicios para relajación, para proyección, para respirar bien. Y cuando hago esto, si por ejemplo yo hablo 2 horas seguidas, es importante que yo descanse 10 minutos mínimo, ¿sí? Dejar de hablar, tomar agüita, hidratarme, para poder tener esa capacidad vocal luego cuando voy a seguir hablando, igual en los cantantes. Y me parece muy interesante lo que hace este cantante porque luego de estas jornadas tan extensas que ellos tienen, porque no solamente es utilizar la voz, sino utilizar la voz con muchos instrumentos musicales que no es igual. No es igual claro, de pronto a un locutor o a un docente, porque ellos tienen que forzar un poquito más la voz y proyectar un poco más la voz para poder cantar. Entonces, me parece interesante y sí es correcto que él o que los cantantes también hagan esos reposos vocales. Excelente, bueno, eso es muy importante lo que estamos hablando hoy con nuestra invitada, Olga González, quien es fonoaudióloga. Y pues el tema de Vicente Fernández, yo no sé si se replicará a los otros artistas, que de pronto cada uno tiene también su profesional de la salud que los asesora en ese tema. Ellos deben hacer un esfuerzo mucho mayor con la voz que las personas que comúnmente tienen otras profesiones.
pero en algún momento le va a tocar hablar en público, en algún momento tiene que hablar frente a muchas personas. Entonces estos ejercicios van a ser de gran utilidad, así sea en la fiesta de Navidad de la familia, donde toque dar las palabras. Bueno, en esos momentos, la gente que disfruta de karaoke, como yo, tienen que también ayudarse un poco con el tema de la voz y hacer estos ejercicios adecuados. Hemos hablado en este momento de volumen y de resonancia. Nos faltan dos, vamos a hacer una pausa cortita y ya regresamos con más aquí en Salud para Todos. Regresamos aquí en Salud para Todo y estamos acompañados de Olga González Peña. Ella es fonoaudióloga, trabaja con la Subred Sur de Salud y también pues es docente, nos ayuda con todo el tema de cuidado de la voz y hoy ha venido amablemente para contarnos acerca de este tema, para darnos algunas recomendaciones, unos ejercicios bien puntuales para que usted en casa también los haga. Ya hemos hablado de volumen y de resonancia, este tema de la vibración, ya sabe hacer esos ejercicios en casa juiciosos. Faltan dos cualidades vocales que tenemos, y una de esas es la intensidad. ¿En qué consiste este tema de la intensidad? Okay. La intensidad está muy relacionada con el volumen, ¿sí? Pero entonces la diferencia entre el volumen y la intensidad es qué tan profundo voy a utilizar mi voz. El volumen, recordemos que es esa proyección en la voz, y la intensidad es la profundidad con la que voy a utilizar mi voz, ¿sí? Okay. Entonces, por ejemplo, al proyectar mi voz y la intensidad, bueno, algo importante de la intensidad también es que cada persona tiene una intensidad diferente. Okay. ¿Sí? Son características de cada uno. Entonces, cuando yo voy a proyectar mi voz, que voy a levantar mi voz, mi volumen es qué tan alto la subo, pero la intensidad es qué tan profundo voy a llegar yo con mi voz, ¿sí? A qué distancia voy yo también a llegar con esa voz. Va más relacionado a la distancia. Sí, exactamente. Y cuando dicen, ¿me escuchan allá atrás? Exactamente. Sí, ok. Eso es la intensidad que tengo en la voz y hace parte también de las cualidades de mi voz. Perfecto, este es el tema de intensidad. Y timbre. El timbre es esa huella de la voz. Ok. ¿Sí? La huella que cada persona tiene, el sello de como la huella persona. dactilar de la voz. Exactamente, y también va muy relacionado con la resonancia de mi voz. Sí, todas las cualidades están íntimamente relacionadas. Entonces, el timbre es esa huella digital que yo tengo dentro de la voz. Hablemos también del tema de modulación de la voz, porque es importante, y también aprender, pues, no solamente a modular, sino a vocalizar. Okay. Las personas suelen hablar muy rápido y hay algunos acentos que ni siquiera se entienden porque hablan a toda y no se logran captar algunas palabras que son propias como esa cultura. Pero ¿qué fue lo que dijo esa persona? O cuando escuchamos gente de otro país, saben, hablan muy curioso y tienen sus palabras propias de ese país y uno no logra entender. ¿Qué dijo? ¿Sí? Porque hay personas o hay regiones también en nuestro país, diferentes acentos en el mismo país. Y entonces en Bogotá dicen, no le entendí nada de lo que dijo esta persona que habla, no sé, en Medellín o en Cartagena. Entonces, ¿cómo podemos hacer para aprender a vocalizar y a modular bien nuestra voz? Ok, debemos saber que cada uno de los fonemas, ¿sí? Los fonemas son las vocales, las consonantes, ¿sí? Pero cuando nosotros las verbalizamos se llaman fonemas. Entonces, cada uno tiene un punto y un modo articulatorio. Entonces, por ejemplo, la A, para pronunciar yo tengo que abrir mi boca, A. La O, tengo que cerrar un poco más mi boca. La M es bilabial, sí, tengo que cerrar mis labios para poderla pronunciar. La R es vibrante. Entonces, para vocalizar bien, yo tengo que saber, tengo que ser consciente cómo están distribuidos esos fonemas y dónde tengo que colocar mis labios y mi lengua para pronunciarlas. Entonces, por ejemplo, si yo voy a decir Bogotá, entonces cada uno de esos fonemas tiene un punto de articulación, Bogotá, ¿sí? Entonces yo tengo que ser consciente de eso. Cuando yo soy consciente, sé dónde va a ir dónde va mi lengua y dónde van mis labios y dónde van mis estructuras para poderlo hacer de forma correcta. Y en eso consiste la adecuada vocalización. Y la entonación es cómo estoy yo dando a conocer lo que estoy diciendo. Por ejemplo,
hay algo dentro de la fonoaudiología que se llama psicología de la voz, ¿sí? No es lo mismo hablar con una persona que está triste, que siempre está hablando despacio, Como está ensimismada, triste. una persona alegre, abre los ojos, abre la boca, Claro. ¿sí? Entonces Expresiva. la entonación tiene mucho que ver con la expresión vocal. Y con el estado de ánimo. Con el estado de ánimo muchas veces, pero también tiene que ver con con cómo estoy yo hablando, ¿sí? Si de pronto hablo de una forma monótona siempre, pues voy a aburrir a mi audiencia, ¿sí? Entonces tengo que hacer esas inflexiones vocales. Si voy a hacer una pregunta, yo hago la pregunta ¿cómo? ¿Sí? Si de pronto, en eso tiene que ver la entonación. Si de pronto estoy feliz y quiero decir estoy feliz, entonces yo utilizo mi voz, pero también utilizo mi cuerpo, y eso tiene que ver con la entonación de la voz. Entonces, vocalización es cómo utilizo mis estructuras para colocar mi lengua y mis labios para pronunciarlas. Y entonación es cómo lo estoy haciendo para dar a conocer lo que estoy hablando, ¿sí? Cómo hago esas inflexiones vocales. Perfecto, ¿no? Y tú aquí viendo a la doctora cómo habla también, porque no hay nada como ver a una persona que vocaliza bien. Uno siente que esa persona es consciente de la forma en que está hablando, ¿sí? Se nota también, denota elegancia, credibilidad, el hecho de poder pronunciar correctamente las palabras, ir despacio, ¿sí? Y una persona que no va rápido, que habla con una cadencia muy buena, y todo el mundo le está entendiendo lo que está diciendo. Entonces me gusta cuando una persona como la doctora lo ha hecho, ella lo aplica para sí misma, porque también es docente, y los docentes tienen que hacer mucho eso, o sea, hablar más despacio para que le puedan entender. Y hay personas también de otras partes, o que tienen su cultura, o unos acentos que se comen letras. Sí, en la costa pasa. ¿Cómo hacemos con el tema del acento? Porque eso también puede ser un obstáculo a la hora de hablar, y si las personas no lo saben manejar, como en su caso, doctora, pues pueden incluso proyectar una mala imagen, quizás. Sí, pues eso de suele tema pasar, profesional. Sí, eso suele pasar. Yo soy costeña. Sí. Y a nosotros como fonoaudióloga yo debo conocer todo esto, la comunicación, para poder hablar de forma correcta. Pero pues si las personas no lo hacen, sobre todo en la costa, nosotros la S, ¿sí? No decimos costa, sino costa. Costa. Como una J. Exactamente. En Venezuela pasa igual. Sí, exactamente. Entonces, dependiendo como la región, también va a ser nuestra forma de hablar. Okay. Sin embargo, debemos tener en cuenta algo, y es que nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nosotros no vamos a ir en contra de la cultura tampoco, no. ¿Sí? Pero sí debemos corregir algunos aspectos relacionados con la comunicación, exactamente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si de pronto hay unos aspectos dentro del habla que se llama el correcto punto articulatorio, ¿sí? Y cuando eso pasa, o cuando hay una falla allí, entonces se producen unas dislalias, que las dislalias es la dificultad para pronunciar correctamente algún fonema. Por ejemplo, el niño que no dice casa, sino cata, ¿sí? O la persona que no dice rosa, sino rosa, o dice losa. Ok. ¿Sí? ¿La forma en que le enseñamos a hablar a un niño puede influir en eso? ¿En que hable fluidamente y pronuncie bien todos los fonemas? ¿O la forma en que le estamos enseñando desde bebé a hablar puede también influir en su cerebro para que en el futuro tenga problemas de ese tipo? Por supuesto, y todo radica desde que el niño nace, ¿sí? En la correcta estimulación que le hacemos al niño. Entonces, una parte sí es la imitación, pero otra parte también es la estimulación que debemos realizar. Por ejemplo, si mi hijo no tiene estructuras, dificultades, no hay un frenillo sublingual, sus estructuras están correctamente y está presentando una dislalia, yo debo buscar ayuda si no sé cómo hacerlo, ¿sí? Claro. Entonces voy al fonoaudiólogo que me ayude para que mi hijo pueda hablar bien, o le hago en casa también la correcta estimulación para que él lo pueda realizar. En niños es muy fácil porque ellos absorben todo el conocimiento, sí, son esponjas, y ellos muy fácilmente aprenden. Entonces, la forma más fácil de enseñar a un niño es
ponerlo frente a un espejo y Sí. que haga la imitación del papá que está detrás de él. Y vamos a decir mamá, vamos a abrir la boca, vamos a pronunciar esto de esta forma, ¿sí? Entonces, no voy a decir que es fácil enseñar, pues porque para eso estamos los fonoaudiólogos, pero sí es fundamental el papel de de los padres, ya en el caso que no se pueda, pues sí acudir al fonoaudiólogo cuando exista una dislalia. Perfecto. En el caso de psicología de la voz, que ahorita me llamó la atención, digamos que se pueden evidenciar muchas características de alguna condición de tipo psicológico, emocional, mental, en una persona por la forma en que habla. Sí, por supuesto. Por supuesto porque, bueno, ahí sí hay unas especialidades de la fonoaudiología que se dedican a esto, ¿sí? Ok. Pero tiene mucho que ver cuando una persona habla de forma monótona, ¿sí? Puede ser que la persona tenga algún trastorno de ansiedad, tenga algún trastorno que le está afectando psicológicamente y eso se proyecta en su voz, ¿sí? Por ejemplo, nosotros los costeños hablamos muy gritado, ¿sí? Y Sí, no es porque tengamos problemas los auditivos. santandereanos Los también. santandereanos, exactamente. Los boyacenses hablan un poquito más pausado, Y por eso ¿cierto? dicen que siempre están bravos, porque sienten que gritan, no es que su volumen Es el es elevado. volumen de su voz, exactamente. Entonces, Ajá. como les decía anteriormente, son dos aspectos que hay que, y no hay que pelear con mi idiosincrasia, con mi cultura, pero sí hay que corregir de pronto esos puntos o esa comunicación que estoy teniendo y que tengo que mirar cuáles son los errores que estoy cometiendo al momento de comunicarme. Muy importante eso porque también nuestro idioma es claro, es uno solo, es el español, hay que aprender a hablarlo correctamente, independientemente de dónde seamos. Sé que lo podemos hacer de la mejor manera, sin por supuesto obviar de dónde somos, de no olvidar nuestras raíces, que eso es lo más importante, pero hablar muy bien. Ahorita que regresemos, estamos con la doctora Olga González Peña, ella es fonoaudióloga y nos está hablando sobre el cuidado de la voz. Ya regresamos aquí en Salud para Todos. Regresamos aquí en Salud para Todo, estamos ya cerrando este tema tan importante que es el cuidado de la voz, acompañados hoy de Olga González Peña, quien es fonoaudióloga, y pues ella nos ha traído hoy unas recomendaciones bien importantes, ahorita ya nos enseñó ejercicios y aprender a identificar cómo es nuestra voz, es importante conocerla, ¿no? La gente no Totalmente. se da la oportunidad de conocer y explorar su voz. A veces decimos, ay, qué voz tan linda la que habla ya ese video, pero usted también puede educar su voz, puede encontrar que le va bien. De pronto cuando vamos a cantar, hay personas que dicen cuando van a cantar, yo no sirvo para cantar. Y mucha gente se cierra, les da miedo, dicen, no, 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 yo no puedo. Pero cuando toman de pronto un par de clases, algunas se animan y empiezan a ver que sí tienen posibilidades. Entonces creo que la voz es un universo inexplorado muchas veces y cómo podríamos hacer para tener una buena higiene de nuestra voz. Bueno, hay algunas bases que todos necesitamos saber, ¿sí? Una de ellas es el ejercicio, fundamental. Ok. Pensamos que el ejercicio solamente es para tener una buena figura o para tener una salud en general adecuada. Sin embargo, el ejercicio es fundamental para la voz porque recuerda que hay unos músculos que son nuestros apoyos vocales y son esas estructuras que nos van a ayudar a tener una mayor proyección y a utilizar bien nuestra voz, ¿no? Segunda, una buena alimentación, ¿sí? Ok. No comer comidas muy picantes, si voy a utilizar mi voz, no beber bebidas alcohólicas antes de hacerlo, mentoladas, porque todo eso lo que hace es resecar esa mucosa de los pliegues vocales. Entonces, si yo hago eso un día antes de utilizar mi voz por largas horas, lo que voy a hacer es resecar esas mucosas que no van a estar bien hidratadas y entonces pues no voy a estar utilizando mi voz al 100%. ¿Qué más puedo hacer? Ejercicios respiratorios, de resonancia, proyección, hacer todos esos ejercicios que son fundamentales para al momento de yo proyectar y utilizar adecuadamente mi voz. ¿Algún último ejercicio que nos quieras enseñar hoy, profe y doc? Porque ya es profesora y es también experta, es profesional de la salud.
para que nos dejes para hacer en casa, de pronto que al levantarse o antes de empezar la tarea del día, porque uno tiene que hablar todo el día. Bueno, nosotros somos seres sociables, entonces antes de hablar, hacer estos ejercicios. Bueno. Aparte de los que ya hicimos y de las vocales. Ok, bueno, les voy a hablar como así a grosso modo, ¿cierto? De algunos ejercicios. Uno más antes de irnos porque nos queda poquito tiempo. Ah, ok, Uno, bueno, a ver. un solo ejercicio para vocalización que no hemos hecho y es con la M también, pero vamos a hacer como si fuéramos un gato. Miau, miau, miau. Recordemos que la M Eso tiene ayuda a su vocalizar. punto. Mi, a, u. Ok. ¿Sí? Ok, Hacerlo de como- forma como muy un gato. seguido para vocalizar y para saber cómo voy a utilizar esas estructuras orales. Perfecto. También no olviden el tema de la respiración, el tema Resonancia. también la resonancia, todo lo que hemos aprendido hoy. Y bueno, nada, invitarlos también a que nos sigan en redes sociales y ahí puedan compartir este contenido en YouTube. También me deja ahí los comentarios sobre este espacio, cualquier pregunta que quieran hacerle allí a nuestra experta que no se les quedó y yo se la hago llegar con mucho gusto. También si quieres saber algún otro tema importante en materia de salud, nos puede escribir por ahí que yo siempre leo los comentarios y los respondo. Muchísimas gracias, doctora Olga, por haber estado con nosotros aquí en Salud para Todos. Con mucho gusto, Maye, muchas gracias a ustedes por invitarme y gracias a todas las personas que nos están viendo en este momento y a la orden. Lo que necesiten, aquí estoy para servirles. Muchísimas gracias y a todos ustedes también por habernos acompañado en este espacio. Recuerda seguirlos en las redes sociales. Esto es Salud para Todos. Hasta la próxima.